de Agüime, y tengo el placer de presentar a alguien como el señor Cuenca, y voy a hacer una breve reseña de este señor, de este arqueólogo, historiador y museólogo, que durante 16 años ha sido o fue director conservador director del Museo Canario, de más de una década, fue inspector de patrimonio, arqueólogo independiente y director de arqueología y museística. Su campo de investigación se centra en el mundo de las manifestaciones por en los grabados rupestres de superficie. Actualmente, entre otros proyectos... Bueno, vamos a hacer una presentación breve de lo que es del proyecto que acabamos de terminar hace muy pocos días sobre la musealización del Barranco de Valo. A mí, más que el término musealización, porque parece que como es como meter en un museo el Barranco de Valo, me gusta más denominarlo parque arqueológico, un poco, aunque el proyecto en sí que nos encargó el Cabildo se denominaba proyecto de musealización del lomo lombritrero del Barranco de Valo. Pero nosotros entendemos que la figura que se adapta perfectamente a lo que es Valo y el entorno donde se encuentra es la del parque arqueológico. No en vano, el Barranco de Valo se encuentra integrado en el... primero así con la anterior. Se encuentra integrado en un espacio natural protegido, que ustedes bien conocen, que es el Monumento Natural Rocahuaylo, y dentro de eso pues, se encuentra no solamente el lomo de los letreros, sino toda una serie de sitios de interés arqueológico y de valor etnográfico. Yo, antes de entrar en materia, quiero hacer dos breves apuntes sobre dos cuestiones relacionadas con Valo. En primer lugar, es que Valo, al igual que la cueva pintada de Gáldar y la cueva del Guaire o cueva del Rey en Tejeda, son los tres grandes yacimientos rupestres en cuevas que se conocen, cuevas y no cuevas que se conocen a finales del siglo XIX. Desde ese entonces ya se habla de estos sitios, y concretamente de Valo, aunque ya Valo, el lomo de los letreros, es conocido desde el siglo XVII, porque entra en un... así lo denominan en una información pública que hace un testigo para delimitar los límites del municipio, pero sin embargo es dado a conocer de una manera ya más científica a finales del siglo XIX por Diego Ripoche, que también fue conservador del Museo Canario, tal y como lo recoge Grau Bassa. Pues estos tres yacimientos son, por así decirlo, los que constituyen lo que se sabía sobre el arte rupestre de la isla de Gran Canaria en aquel entonces. La cueva pintada de Gáldar era quizás fue el sitio que más llamó la atención al mundo científico por su espectacularidad. En aquel entonces estaba dedicada a guardar cochinos, era un chiquero para guardar cochinos. La gente la conocía, se entraba por el techo y era hasta que alguien se da cuenta de la importancia de la cueva, lo publica, Bagliori y Lorenzo lo publican en la prensa entonces, y en ese momento empieza el ayuntamiento y tal a interesarse. El otro yacimiento importante entonces era la Cueva del Rey, en el roque de Cuevas del Rey, en la Sierra del Ventaiga, que es dado a conocer por el primer conservador también del Museo Canario, que era Víctor Grau Bassa, que en 1888 se encontraba realizando una serie de exploraciones arqueológicas por el interior de la isla. En realidad estaba huido, porque había tenido un conflicto. Él era el médico de la Marina, el médico de costa, y como consecuencia del naufragio del buque El Paraná, un buque francés que venía de Cuba con mercaderías y con pasajes y naufraga en la baja de Gando, a él se le acusa de quedarse con ciertas cosas que compró o que le dieron, entre ellos un piano. Al no quererse enfrentar en aquel momento con la justicia, decide irse al monte y está varios años por ahí escondido, y con el apoyo del Museo Canario, y a cambio de ese apoyo y de esa cobertura, pues él redacta esa extraordinaria obra que se titula Viajes de exploración a diversos sitios y localidades de Gran Canaria. Y en ese contexto descubre la Cueva del Rey, que es esta, el dibujo que les puse al principio es elaborado por él, era un extraordinario dibujante. En aquel entonces la Cueva del Rey era pues también un lugar para guardar cabras, y no ha sido hasta el otro día, ¿no? Todos estos yacimientos han corrido, y el otro pues es el lomo de los letreros, que como digo se conoce también desde el siglo XVII, aunque se da a conocer a la ciencia en el siglo XVIII. Los primeros que estudian este yacimiento de Valo son Pedro Hernández Benítez sobre los años 40 del siglo XX, que realmente no aporta prácticamente nada serio, incluso pues,
las elucubraciones que él plantea sobre el origen y el significado de los grabados pues deja bastante que desear. Aquí la tenemos en una imagen junto a Sebastián Jiménez Sánchez, que es el segundo, en aquel entonces era comisario provincial de excavaciones arqueológicas, que es ese señor que está sentado en las rocas en la parte de arriba, Pedro Hernández Benítez es el que está abajo, y ellos dos son los que realmente publican los primeros trabajos sobre Balos, ¿no? Bien, la cueva pintada de Galdar tuvo mejor suerte a lo largo del tiempo, porque en este momento, como ustedes bien saben, es un parque arqueológico con su museo de sitio. Está protegido de alguna manera, se han llevado a cabo labores importantes de restauración y de consolidación de las pinturas, aunque están en muy mal estado. Está metida por una burbuja donde el microclima y las condiciones de la cueva son bastante aceptables. Y cuenta con un presupuesto extraordinario. Marca realmente es un caso paradigmático en la conservación del arte rupestre. Cuenta con un presupuesto, por lo menos cuando se abrió en el 2007, en torno a 1.300.000 euros de mantenimiento. El resto de los yacimientos arqueológicos, me refiero a que estamos hablando del mundo del arte rupestre, han corrido con peor suerte. No hay ningún otro yacimiento protegido, algunas cuevas cerradas que cerramos además nosotros en los años 90 del pasado siglo XX, pero no hay nada que esté, ninguno de estos yacimientos se encuentra protegido. En el caso concreto de las cuevas artificiales, este mapa lo tenemos perfectamente estudiado, es un proyecto que hemos terminado hace un año. Se tienen catalogadas prácticamente todas las cuevas con manifestaciones rupestres que existen en la isla de Gran Canaria, y salvo algunas que están cerradas, el resto se encuentra en un estado lamentable de conservación. Y son extraordinarias también, la cueva evidentemente pintada de Galdar, por aquello de que por la espectacularidad del tríptico con esos motivos geométricos, pero tenemos otros casos de arte rupestre en la isla de Gran Canaria que son extraordinarios. Pero que se encuentren desprotegidos. El problema fundamental de las cuevas, bueno, no están ni vigiladas ni nada, pero es que lo que tienen son patologías. Lo que hacen estas cuevas son problemas estructurales, están desmoronando, ¿no? Los que conocen el mundo de las cuevas saben que eso es así, es un proceso natural de degradación. Y sobre todo si no hay mantenimiento de las mismas, ¿no? Si no se logra canalizar las aguas que no filtren, si no logramos pues, tener limpios los canales por donde esas aguas discurren, etcétera, etcétera, pues las cuevas se vienen desmoronando. Todas estas cuevas con pintura, esta pues, de los Morros de Ávila, que pertenece al municipio de Agüime, que yo no sé si todavía, pero hasta cuando nosotros hicimos el estudio habían ganados en el interior y tienen una capa de estiércol, bueno, que tienen que entrar con botas de agua para entrar ahí dentro, ¿no? Pues todas esas las reacciones químicas que eso producen, más el roce de las cabras con las paredes, ha hecho de que las pinturas rupestres de esta cueva estén casi desaparecidas. Esto también es otra de las muestras importantes de cuevas de arte rupestre que hemos estudiado y que hemos además excavado hace un par de años y que encontramos ese complejo de cazoletas en el suelo, es en la mesa de Acusa. También estaban en ese momento cuando nosotros lo estudiamos ya no, pero también las pinturas se vieron afectadas porque se utilizaban para encerrar ganado hasta no hace mucho tiempo. O la cueva de los Candiles en el Risco Chapín, que también sufre un proceso de deterioro debido a la entrada de agua por diferentes partes. Bien, y el mundo de las manifestaciones rupestres al aire libre, hemos visto un poco el tema de las cuevas, que como les digo, están en un estado de total abandono, salvo el caso de la cueva pintada de Galdar. En el caso de las cuevas, de las manifestaciones rupestres al aire libre, que es donde enmarcamos el caso de Balos, pues es también muy interesante. Lo que ocurre es que, bueno, así como en el caso de las manifestaciones rupestres en cuevas las tenemos totalmente catalogadas y es difícil que se nos pueda escapar alguna cueva, aunque pudiese aparecer con pinturas o con grabados, en el caso de la manifestación rupestre al aire libre constantemente se están produciendo nuevos hallazgos. Es un tema muy difícil de ver los grabados también, a veces es cuestión de casualidad o de que se hagan prospecciones arqueológicas intensas en territorios como hemos hecho nosotros en este entorno de Balos, ahora verán, y que se producen nuevos hallazgos, ¿no? El caso concreto del barranco de Balos y del lomo de los letreros del Valle de Balos, como les dije al principio, se enmarca dentro de una figura de rango superior, ya estamos entrando en materia, que es el Roca Guairo, el monumento natural de Roca Guairo. Aquí se elaboró un proyecto, se declaró espacio natural, es un espacio natural protegido, quiero decir, y cuenta con una normativa, con unas normas de uso y de gestión aprobadas por el gobierno de Canarias. Y en ese contexto entra de lleno el parque arqueológico, la zona arqueológica del Lomo de los Letreros. Esta mancha que está en rojo grande que ustedes ven ahí, el suelo rústico de protección cultural, ¿no? Sucede que los que elaboraron este documento
hacen un planteamiento como muy restrictivo con respecto a los usos que se pueden llevar a cabo en esa zona, ¿no? De acceso, de construcciones y de una serie de intervenciones importantes, ¿no? Esto es, por ejemplo, otro mapa, este mapa anterior que hemos puesto, más son mapas esa mancha que ustedes están viendo ahí, que la hemos destacado, es el ámbito de actuación o de protección del Monumento Natural Roca Guairo. La mancha verde grande que tenemos a la derecha, y ven las curvas de nivel, sería el Roca Guairo con las distintas costas hasta la zona prácticamente el límite viene siendo la carretera que sube por los Corralillos. Luego tenemos esta otra mancha verde grande sería y larga, que se correspondería con lo que es el Barranco de Balos y la zona alta con todo el Barranco de la Angostura, y los límites están ahí prácticamente, ¿no? Bien, nosotros en el ámbito, ahí tienen ustedes el mismo mapa. La lástima que no me funcione el ratón, no puedo hacer no, si funciona, no. Bien, en el ámbito del Monumento Natural Roca Guairo, que es esa mancha, por así decirlo, esa línea sinuosa verde, ¿lo ven? Que rodea todo el... Oye, ¿por qué no va a apagar esta luz, por favor?